a todas, bienvenidas a este nuevo vídeo. Soy Mireia Lucas, estudiante de Dirección y Dramaturgia y me apasiona todo lo que tenga que ver con el teatro. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el libro Luces de Bohemia, de Ramón María Valle-Inclán, que como muchos sabréis suele salir en los exámenes de selectividad y también entra en algunas pruebas de acceso. Vamos a hacer primero un poquito de contextualización de Valle-Inclán y pasaremos directamente al análisis de la obra. Ramón María de Valle-Inclán nace en un pueblecito de Pontevedra en 1866. Se va a México, estudia Derecho, pero también lo deja. Básicamente él lo que quería era ser escritor y a eso se dedica. Cuando llega a Madrid empieza su recorrido por la Bohemia y por todo el conocimiento literario y se relaciona con grandes escritores, entre ellos Rubén Darío y otros muchos. A grandes rasgos, Valle-Inclán pertenece a la corriente del modernismo y también forma parte de la generación del 98, juntamente con Unamuno, Antonio Machado y Pío Baroja. Pasamos ahora directamente a hablar de la obra, Luces de Bohemia. Fijémonos en el título. Luces hace referencia a la luz que desprende el arte y la poesía. Dentro de la obra vemos muchos elementos de claroscuros contrastados. Por ejemplo, personajes que van por una calle oscura y de golpe entran en un recinto iluminado. O callejones que en ese mismo callejón encontramos zonas oscuras y personajes que están habitando en esa oscuridad. El elemento de la luz es simbólico y también literal. Y Bohemia, que alude a esa bohemia dorada de la que tanto intentan beber los artistas como Valle-Inclán, por ejemplo. Una bohemia que nace en París y que representa a los artistas individualizados que intentan alejarse de la burguesía y de los bienes materiales. Vamos a hablar ahora del esperpento. Es un concepto acuñado por Valle-Inclán y muy definido en algunas de sus obras, como por ejemplo esta. Tiene un capítulo entero en el que habla sobre el esperpento. ¿De dónde nace el esperpento? Nace de una necesidad de mostrar esas personas y esas atrocidades que se están cometiendo en España y también en muchos otros lugares de Europa. Todos vienen a partir de la Primera Guerra Mundial y de cómo ha quedado el contexto social, histórico y político. El esperpento viene a demostrar una deformación de la persona, del humano. ¿Y cómo lo hace? Deformándolo aún más. Deformando el carácter, su ideología y el propio cuerpo, llegándolo a deshumanizar, a objetivizar y a animalizarlo. Le pone características animales que veremos más adelante. Y otra cosa interesante del esperpento, está muy relacionado con lo grotesco, con la ironía y con lo cómico. Veremos, en esta pieza sobre todo, que dentro del esperpento se puede utilizar la tragedia y la comedia a la vez. Veremos escenas que son súper dramáticas, un niño muerto en los brazos de una madre, que se contrapone con la comedia, con personajes que están hablando de otras cosas que no tienen nada que ver. Ese contraste nos refleja la sociedad de ese momento del que está viviendo Valle-Inclán, de las calles de Madrid en revolución, en peleas, en la corrupción, en la política que no está haciendo caso de las necesidades de su pueblo. Es que es muy interesante el esperpento. Es muy interesante porque refleja una época de conflictos muy grandes que está viviendo la sociedad. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el esperpento no lo genera y no lo crea Valle-Inclán. El propio Valle-Inclán dice que se inspira en las obras de Goya y de algunos pintores de esa época que toda esta deformidad de la sociedad la reflejan en sus obras. Y sobre todo en las obras negras de Goya. Pequeño paréntesis, el propio Valle-Inclán pone en boca de Max Estrella, el protagonista de esta obra, a explicar lo que es el esperpento. Lo podréis encontrar en el capítulo 11, en el momento en que tiene una especie de alucinación y en el que le está explicando a su amigo, compañero de historia, todo lo que él piensa de la sociedad y de cómo se tienen que ver las cosas, deformadas, caricaturizadas, ironizadas. Lo podréis ver, si lo leéis y lo vais analizando, encontraréis todas esas características que tienen que ver con lo esperpéntico. Vamos a pasar ahora a hablar de los personajes. Es importante aquí hacer una gran diferenciación. Hay algunos personajes de la pieza que están 100% o en algún porcentaje referenciados e inspirados en personajes que han existido en la vida real, ahora veremos cuáles son, y otros personajes que simplemente son ficticios y que no tienen ninguna conexión con el mundo real. Empezaremos con el protagonista de nuestra historia, Max Estrella, inspirado en gran parte en el propio autor, Valle-Inclán, por la bohemia, por el aspecto físico y por algunas características de la biografía de este personaje, y en Alejandro Sagua, conocido por Valle-Inclán y
persona que vivió en los círculos de la bohemia. Alejandro Sagua vivió en Francia y vivió la bohemia dorada, que tanto echa de menos y que pone de relieve en sus obras Valle-Inclán. Se casó con una señora francesa, tuvo una hija, tuvo gran éxito con sus obras y finalmente acabó muriendo ciego, solo, loco y sin un duro. Todo esto lo recoge Valle-Inclán y lo pone como biografía y como características del personaje principal. Si vemos, Max Estrella está casado con una francesa, tiene una hija, vive en una guardilla súper pobre, no tiene dinero, le están timando todo el día, es ciego, un poco loco porque a veces tiene momentos en los que se le va la olla y finalmente muere solo en la calle. Otros personajes que podemos encontrar que están basados en personajes de la historia, por ejemplo, Zaratrusta, que es un editor de libros inspirado en otro editor que también hubo en esa época. Otro personaje real, Rubén Darío, que en un momento de la obra nos hace un monólogo. También hay alusiones a personajes reales, aunque no aparecen en la historia, como Maura, Primo de Rivera, otros políticos y periodistas. Entre los personajes que van apareciendo a lo largo de toda la obra hay unos 50, una gran cantidad de personajes si pensamos en que es una obra de teatro. Pero es que al principio no fue concebida como tal. Al principio Valle-Inclán empezó a escribir esas piezas como parte de fascículos. Finalmente consiguió recuperarlas todas, unirlas y formarlas como una obra entera, en conjunto. Y ahora pasamos a los personajes ficticios. Entre ellos hay algunos que no tienen ningún tipo de referente y hay otros como por ejemplo los sepultureros que aparecen al final, Don Peregrino Gay, los jóvenes poetas modernistas o el Marqués de Bradomir, que tienen referente directo con la literatura. Por ejemplo, el Marqués de Bradomir es un personaje de los sonetos que el propio Valle-Inclán escribió hace años. Por cierto, los sepultureros tienen directa referencia con los que aparecen en la obra de Hamlet, de Shakespeare. Hemos conocido un poquito a Max Estrella, el protagonista de esta historia, y sabemos que bebe de dos referentes, Alejandro de Sagua y el propio Valle-Inclán. En contraste a este personaje tenemos a Don Latino de Hispalis. Este personaje es todo lo contrario a Max Estrella, es vil, cruel, no tiene escrúpulos, roba las ideas de Max, le roba el dinero, es un vividor, se va con prostitutas, es un falso bohemio. Es una crítica directa por parte de Valle-Inclán a todos esos bohemios que se hacían llamar de su misma generación que realmente no lo eran porque lo que querían eran grandes riquezas y acabar siendo famosos. Veremos que Latino es un trepa de cuidado, que no tiene escrúpulos en dejar tirado a su amigo, en robarle si hace falta y en abandonarlo medio muerto a las puertas de su casa. Durante toda la obra veremos la contraposición de ideales entre Max y Latino. Max, que tiene ganas de escribir cosas que ve a su alcance de la sociedad, y Latino, que únicamente se preocupa de sus placeres, de sus bienes y de acaparar las riquezas que hay a su alrededor. Por cierto, que no lo hemos dicho, Luces de Bohemia fue escrito en 1920. Lo que sí que os he dicho es que fue escrita principalmente como fascículos. Y no fue hasta 1924 que todos esos fascículos se unieron para convertirse en la obra que tenemos hoy en día, en la que Valle-Inclán tuvo que hacer 4 capítulos más para darle cohesión y un final redondo. Debido a la dificultad que presenta la pieza para ser escenificada, por los muchos personajes que aparecen, casi 50, y por toda la cantidad de espacios por las que va peregrinando Max Estrella por la noche, la obra no fue escenificada hasta 1970, bastante años después de cuando fue publicada. ¿Y qué nos intenta explicar Valle-Inclán con toda esta pieza? Aparte de intentar reflejar sus ideales y sus ansias de esta bohemia de verdad, lo que nos está haciendo es una crítica formal de la sociedad, del contexto histórico y de todo lo que se está viviendo en Madrid en esa época, en la que Max hace todo ese recorrido por las calles de Madrid. Una Madrid convulsa, llena de rebelión y llena de problemas como por ejemplo la corrupción, el abuso de poder. Aparte de esta crítica a la sociedad, a una sociedad ciega que está siguiendo a sus dirigentes por el camino que básicamente les lleva a una catástrofe mundial. Básicamente lo que nos intenta decir Valle-Inclán es que la sociedad está podrida y en las últimas. Los años 1920 reflejan toda una degradación que nos ha llevado a calles oscuras y llenas de pobreza. La estructura interna de la pieza está dividida en 15 escenas, las cuales ya os he dicho estaban pensadas como fascículos y unas cuantas se añadieron al final para darle cohesión y redondearla, en las cuales vamos viendo el peregrinaje de nuestro protagonista principal, Max Estrella, por las calles de Madrid en la noche. Dentro de la estructura vemos un leitmotiv muy recurrente, la presencia de la muerte. En muchas ocasiones el propio Max Estrella
habla de la opción del suicidio. De hecho, la primera escena de todas les hace una oferta a Madame Colette y a su hija Claudinita. Les dice, ya que estamos tan mal, ¿por qué no nos suicidamos conjuntamente y acabamos con todo? Esta propuesta de suicidio veremos que Max la hace con mucha recurrencia, parece que tiene como muchas ganas de salirse de los vivos. Se la propondrá también a su amigo latino en un momento en el que, después de ver a una madre con su hijo muerto y ver cómo Latino no tiene ningún tipo de empatía, le dice, ¿por qué no te suicidas? Y luego al final veremos que él muere y efectivamente este círculo de muerte se acaba cerrando, y ese suicidio que al principio Max le ofrecía a su mujer y a Claudinita como posible salida, finalmente se acaba cumpliendo y ellas dos acabarán suicidándose. La muerte acecha en todos los rincones de Madrid, no solamente con el propio Max Estrella, que acabará muerto, su mujer y su hija acabarán suicidándose, sino también en el personaje del preso político catalán, que sabremos más tarde que lo han fusilado, y también en el hijo, que está yaciendo en los brazos de la madre. O sea, es muy presente. Los momentos de conflicto, de muerte, de violencia, están todo el rato presentes en la obra. A ver, ¿cómo lo digo esto? Podemos ver dentro de la estructura una marcada simetría. Por ejemplo, vamos a coger la escena 10, una escena en la que temporalmente aparece en un lugar de la obra bastante importante. Vemos a dos personajes muy contrapuestos a nivel de valores. Por un lado tenemos a Max, con todas estas virtudes de la bohemia que hemos hablado, de lucidez, de pureza, de ansias de libertad. Y por otro lado a Don Latino, que es todo lo contrario, vil, canalla, lo intenta timar, con dos personajes más, la prostituta joven y la prostituta vieja. Latino se va con la prostituta vieja y Max se queda con la joven, en una charla muy emotiva y muy bonita en la que hablan sobre la virtud, la juventud, esos sueños que se tienen que llegar a cumplir y que hay que luchar. Esta simetría la vamos a encontrar también en muchas otras escenas, pero esta es como la más clara. Básicamente lo que nos está enseñando esta simetría de la escena 10 es la contraposición entre una pareja, Don Latino y la prostituta mayor, que es la decadencia y lo esperpéntico puro, y por otro lado Max Estrella y la Lunares, la prostituta joven, que es el símbolo más puro de pureza, de humildad y de ganas de tirar hacia adelante. A nivel de espacio está muy claro. Valle-Inclán nos presenta Madrid 1920, sus calles, lo brillante y lo glorioso, en contraposición a lo miserable y lo más destructivo, sucio y hambriento. Aquí vemos una contraposición entre los espacios abiertos y los espacios cerrados, por ejemplo, la librería, Picalagartos, las oficinas de la secretaria, la cárcel, y por otro lado, todos esos paseos nocturnos por las calles de Madrid, por ejemplo, la calle del Gato, el Paseo del Prado y muchos otros callejones por los que vamos a ir viendo que Max Estrella y Don Latino se mueven. Cabe decir que muchos espacios abiertos coinciden con los momentos más trágicos y revolucionarios de la pieza. Hay una gran relación entre las escenas exteriores y el conflicto social que se está dando. Cada vez que Max Estrella y Don Latino están en la calle, están presenciando la violencia policial, el abuso de poder y la revuelta. A nivel de espacio fue una gran renovación para el teatro, puesto que Valle-Inclán está proponiendo una cantidad de cambios espaciales. El uso de muchos espacios es una anticipación por parte de Valle-Inclán, que luego veremos desarrollada en todo el teatro de vanguardistas. Por supuesto, la gran cantidad de espacios representados por Valle-Inclán en esta obra hace que escenificarla sea muy difícil o que tengamos que utilizar métodos del drama contemporáneo. Básicamente, es un reto para aquel dramaturgo que quiera representar esta obra en un escenario. El tiempo. Si hablamos del tiempo en esta obra, también es sencillo. Es lineal, no hay rupturas y en todo momento seguimos a Max Estrella en su peregrinaje por Madrid. Empieza en el atardecer, cuando se está poniendo el sol, y acaba en el amanecer. Es decir, toda la obra pasa en 12 horas, toda la noche. Aclaración: el peregrinaje de Max y la estructura temporal están respetando la unidad de tiempo. ¿Qué es la unidad de tiempo? Tendríamos que regresar a lo que nos dice Aristóteles en su libro, La Poética de Aristóteles. Él básicamente lo que nos dice es que una obra de teatro tiene que estar estructurada en 3 unidades: tiempo, lugar y acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que pasar en un tiempo lineal, en 12 horas, en un día entero, solar, día solar, tengámoslo en cuenta, en un solo lugar. Aquí podríamos decirlo que está un poco pillado por pinzas porque ¿es un solo lugar? No, nos presentan muchos lugares, pero sí, porque es solo Madrid, entonces podemos cogerlo. Y en una sola acción. La acción sería el peregrinaje de Max Estrella por Madrid. Otra característica también del tiempo es que constantemente nos están haciendo alusiones al pasado y acciones sociales y políticas que han sucedido en la vida real,
pero en momentos anteriores. Esto se llamaría anacronismos. Algunos ejemplos de anacronismos que aparecen en la obra: la Semana Trágica de Barcelona, la Revolución Rusa o las colonias españolas. Antes de pasar a resumir todas las escenas de la obra, un dato interesante: la importancia de las acotaciones. Pequeño paréntesis: las acotaciones o didascalias son aquellos momentos en los que el autor, en un paréntesis, nos explica características del espacio o de los personajes. Las didascalias que aparecen en la obra son muy ricas a nivel literario. Muchas veces lo que nos está ofreciendo Valle Inclán, más allá de una posible escenificación o iluminación, es toda una poética y todo un material lleno de metáforas y de elementos esperpénticos que nos van a ayudar a entender mucho más la estética de toda la pieza. Pasamos ahora a un breve resumen de todas las escenas, de la 1 a la 15. ¿Y cómo empieza esta historia? En la escena 1 podemos ver a Max Estrella, el protagonista, en su casa. Una buhardilla que se nos describe como pobre, con pocos elementos, con aspecto viejo, acompañado de su mujer, Madame Claudette, y de su hija, Claudinita. En este momento lo que le pasa es que recibe una carta en la que le dicen básicamente que lo están echando de su trabajo, que ya no lo quieren. Y Max le dice a su mujer: por favor, repíteme lo que pone en esta carta porque no me lo creo. Y Madame Claudette le dice: sí, que te están despidiendo. En este momento es la primera vez en la que Max Estrella le propone a su mujer un suicidio colectivo. En medio de todo este meollo, en el que Max Estrella ha recibido la carta de despido y le está proponiendo a su mujer que se suiciden, que es la única posibilidad, aparece Don Latino, el coprotagonista de esta historia y el gran contraste de humildad y de posibilidades de futuro que representa Max Estrella. Don Latino viene con 3 pesetas y se las da a Max. Estas 3 pesetas, ¿de dónde aparecen? De la venta de libros que ha hecho en la librería. Unos libros que Max le dio a su amigo Latino con la esperanza de sacar algún dinero para poder llevar a su casa y cuidar a Claudinita y a su mujer. Estas 3 pesetas evidentemente no le sirven de nada a Max y aún lo desesperan mucho más. Claudinita, por otro lado, que juntamente con su madre siempre tienen una opinión en contra de Don Latino, no lo quieren y no creen que sea una buena compañía para Max, le dicen que no se lo creen, que vuelvan a ir otra vez a la librería. Madame Colette se siente engañada, Latino se defiende, intenta coger a Max y salir con él a dar una vuelta por Madrid. Max no tiene ganas, pero finalmente se deja convencer por su amigo y así pasamos a la escena 2, escena en la que Max y Latino empezarán todo su peregrinaje por Madrid. En la escena 2 encontramos la primera parada, la librería La Cueva, en la que Zaratustra, joder, qué difícil, en la que el librero... Lo voy a decir así, ¿vale? La librería donde Zaratustra está vendiendo los libros de Max. Aquí veremos todo el tejemaneje que se trae con Don Latino, que realmente, seguramente ha vendido los libros por mucho más que 3 pesetas, pero se han repartido el dinero entre Don Latino y Zaratustra. En este momento aparece Don Peregrino Guy, personaje que representa a esos literatos que hacen grandes viajes para inspirarse y conseguir material para sus libros. Este personaje introducirá el tema de cómo está España, de su contexto, de cómo está con Inglaterra, y de fondo podremos escuchar, en el exterior, todos esos altercados de la nocturnidad de Madrid. Gente corriendo, gente que grita, se ve a la policía pasando que está persiguiendo a un grupo de manifestantes. A todo esto una señora entrará en la librería y preguntará sobre una historia que está siguiendo por fascículos. Esto es un pequeño guiño de propio Valle Inclán sobre el tipo de literatura que se llevaba en esa época, como la propia historia de Luces de Bohemia, que venía de ser de fascículos y ahora ya era una obra entera. Pasamos a la escena 3, y con la escena 3 llega otro cambio de espacio. Max y Don Latino se dirigen a Picalagartos, una taberna de mala muerte llena de personajes esperpénticos, y aquí sí que se puede utilizar la palabra bien, y veremos un montón de tejemanejes, de intentos de engaños. ¿Por qué es interesante esta escena? La 3, porque es el momento en el que aparece un objeto muy importante que al final nos va a revelar características muy oscuras de uno de los personajes. El décimo de lotería. Aparecerá un personaje, la marquesa de Thanos, que va con un décimo. Este décimo es jugoso para todos los que están allí. ¿Por qué? Porque es capicúa. Y Don Latino le intenta incitar a Max para que lo compre, que finalmente dice:
lo compro. ¿Qué pasa? Que no lleva dinero suelto y le pide a un mozo que vaya a venderle la capa para conseguir algunos dineros y comprar el décimo. A todo esto, en la calle se siguen escuchando disturbios, peleas y obreros que están manifestándose. Se vuelve a introducir otra temática que está siendo criticada por Valle Inclán a través de uno de los personajes. Entra el chulo de la marquesa que hemos visto antes con el décimo y se empieza a hablar de política. Una vez más, se utiliza a un personaje para hablar de problemáticas y de temáticas que están siendo criticadas por Valle Inclán. Al final de todo esto llegará el mozo con 9 pesetas que le entregará a Max, así que Max y Don Latino seguirán su peregrinaje para encontrar a la marquesa de Thanos y conseguir el décimo. Max y Don Latino salen de Picalagartos y se dirigen a la buñolería modernista, que es el lugar donde le han dicho que encontrará a la marquesa. Por fin Max consigue hacer el intercambio y se queda con el décimo. Y en este momento vemos la calle llena de gente gritando, corriendo, llena de indicios de revuelta. A todo esto aparecen una serie de personajes muy curiosos que ellos se describen como grandes fans de Max Estrella y de todas sus obras. Don Latino les pedirá a estas personas que le canten una canción a Max y empezarán a cantarle una serie de estrofas. En ese momento aparecerá la policía que intentará disolver todo el barullo. ¿Y a quién se llevarán? A Max Estrella, que se lo llevarán al Ministerio de la Gobernación. Y allí es donde empezará la escena 5. En esta escena llega Max, arrestado, acompañado por una serie de policías que ya podéis ver por el nombre que tienen, que están siendo criticados y un poco ironizados. Los jóvenes poetas y Don Latino han seguido a los guardias y a Max Estrella hasta el Ministerio de Gobernación y le están diciendo: tranquilo, te vamos a ayudar, no te preocupes, te sacaremos de aquí, iremos donde haga falta, iremos a los periodistas. A todo esto, Max, que tiene la lengua muy larga, se va a enfrentar contra los guardias y les va a hablar de una manera en los que los deja como tontos. Los guardias, que al final son los que tienen el poder de decisión, lo meterán en un calabozo. Aquí pasamos a la escena 6 y nos encontramos con una escena muy tierna y llena de crítica social y política. Max conocerá al preso catalán, uno de los personajes que veremos más tarde que muere. El obrero catalán se llama Mateo y tiene una larga conversación con Max, en la que habla de la situación de España, de Cataluña, del abuso de poder, de lo podrido que está el sistema. Finalmente llegará un guardia que se llevará a Mateo, diciéndole que le van a dar una vuelta. Max y Mateo se abrazarán y cuando ya está solo Max en la celda se pondrá a llorar. En la escena 7 vemos a los modernistas y a Don Latino que han llegado hasta el periódico El Popular para convencer a Filiberto de que consigan liberar a Max. Esta escena, aunque temporalmente es muy paralela a la 6, en la que vemos a Max en el calabozo, no la podemos llamar una ruptura temporal porque está siendo en el mismo tiempo, aunque en espacios diferentes. Y pasamos a la escena 8, en la que finalmente consiguen sacar de la cárcel a Max Estrella y continuar su peregrinaje por Madrid. En la salida de la cárcel, Max se dirige a ver a su amigo en el ministerio. Paco y Max hicieron el mismo recorrido en la universidad, escogieron letras, pero finalmente su amigo Paco decidió irse a la política. Y por eso podemos ver un gran contraste irónico entre Paco, que tiene riquezas, que está en una buena posición, y Max. En la escena 8 podemos ver un momento muy nostálgico en el que Paco y Max recuerdan todos esos momentos de juventud y de la bohemia dorada. Pero también es un momento bastante duro porque Max acepta un salario fijo por parte del ministerio y eso lo que al final está haciendo es ir en contra de sus principios. Y lo irónico de todo esto es que ese dinero mensual que le va a dar Paco a Max sale de la partida de dinero que debería ir a la policía. Al final de la escena 8 vemos a un Max cambiado, pero con el bolsillo lleno de dinero, porque su amigo Paco, aparte del salario mensual, le da unas cuantas pesetas para que pueda pasar el mes. Y pasamos a la escena 9, momento en el que Max y Don Latino llegan al Café Colón. En ese café, bastante representado por personalidades del mundo bohemio, estará Rubén Darío. Rubén Darío, Max Estrella, Don Latino están contentos y Max ofrece a todo el mundo una copa y los invita. O sea, ese dinero que tendría que ir para su mujer y para su hija, se lo gasta con los amigos en el bar. Este capítulo básicamente es importante porque Max Estrella y Rubén Darío se ponen a hacer una serie de monólogos y es un momento de literatura brillante. Pasamos a la escena 10. En la escena 10 vemos a Don Latino y Max Estrella en la calle. Están paseando, siguen con la peregrinación por las calles de Madrid y están en el Paseo del Prado. En el Paseo del Prado se encontrarán con dos prostitutas, la mayor y la joven. Mientras que Latino se va con la mayor a unos arbustos, Max se quedará con la Lunares, la joven, hablando, teniendo un momento bastante melancólico y bastante puro, en el que vemos las características más nobles de este personaje.
Recordemos, y en esta escena lo podemos ver, que cada vez que estamos en exteriores se oyen de fondo revueltas y en las acotaciones podemos ver esas alusiones a guerrilla, revolución, la policía que persigue a los obreros y a los proletarios manifestándose. Y llegamos a la escena 11, escena muy importante, no solo por lo que os he comentado antes, que es un momento en el que a través de las palabras de Max se colocan las características de lo que sería el esperpento, sino también por la gran belleza y el gran contraste entre lo cómico y lo trágico. Es el momento en el que Max Estrella y Don Latino se encontrarán con una mujer que lleva en brazos a su hijo muerto. Esta muerte básicamente representa el abuso policial y la violencia que ejercen sobre el pueblo. Alrededor de esta mujer y de su hijo muerto hay una serie de personas que hablan sobre si los actos de la policía son lícitos o no lo son, y están hablando de cosas que van más allá de la tragedia que se está viendo allí plasmada. Max no puede más, está cansado, esa situación le supera y le pide a Latino que por favor se lo lleve de allí. En ese momento Latino tiene una serie de frases y de actitudes que a Max lo acaban desesperando, y es en ese momento en el que le dice: suicídate, Latino, suicídate porque ya no sirves para estar vivo. Y es en este momento en el que empezará con las características de lo esperpéntico y de cómo él ve toda esa situación. Por último, otra de las cosas que también afectan mucho a Max en esta escena es que se entera de que ha habido el asesinato por parte de la policía de un preso que se ha intentado fugar, y él claramente sabe que es Mateo, el preso catalán que conoció cuando estaba en el calabozo. Y pasaríamos ya a la escena 12, momento en el que Max llega al portal de su casa acompañado de Don Latino. Tienen frío, están cansados, llevan toda la noche de peregrinaje y acaba con Max caído en el suelo delirando, teniendo algún tipo de alucinaciones, y Don Latino, que no se lo cree, que se piensa que está borracho, que le dice: pero Max, venga, hombre, levántate, recupérate, cuando Max realmente lo que le está pasando es que se está muriendo, debido a vejez, cansancio, es que no sale el motivo. Esta escena finalmente acabará con Max tendido en el suelo, muriéndose, en la puerta de su casa sin poder llegar a avisar a su mujer, y Don Latino que le robara la cartera con el 10º dentro. Finalmente llegarán unas vecinas del mismo bloque que verán todo lo que ha sucedido, que está Max tendido en el suelo medio muerto, y avisarán a Madame Claudette, su mujer. Después de este capítulo empieza el epílogo, lo que sería la parte final de la obra. Así que en el episodio 13, 14 y 15, final de la pieza, veremos cómo todo se acaba redondeando, y después de la muerte de Max vienen una serie de sucesos que dan por terminada la obra. En la escena 13 podemos ver que todos los personajes están metidos en la casa de Max Estrella, Madame Claudette y Claudinita, y tienen al cuerpo de Max allí tumbado. La discusión, si el muerto está muerto o sigue vivo. Aquí lo esperpéntico llega a límites insospechados, porque estamos viendo un personaje que realmente está muerto y que todo el mundo está hablando sobre si está muerto o si no está muerto y cómo pueden ver si está muerto, y llega el carruaje que se tiene que llevar a Max y les dice: señora, que me tengo que ir, si está muerto démelo ya. Y todo esto en contraposición de una tragedia máxima, que es una mujer y una hija que se han quedado solas en este mundo, sin un sostento, que era Max. Es otro momento en el que podemos fijarnos de este contraste entre la tragedia y la comedia, todos los personajes hablando de unas cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente pasa. Por último llegará Don Latino borracho diciendo: mi amigo está vivo, mi amigo está vivo, lo conseguirán sacar de allí. Y finalmente la manera para descubrir si Max realmente está vivo o muerto es con la idea loca que trae un personaje que aparece por ahí, que no había aparecido hasta entonces, que es Basilio, una especie de médico ruso que no se sabe mucho, y dice: ponedle una cerilla en el dedo encendida y si la cerilla se consume entera es que está muerto. Básicamente no le dejan ni morir tranquilo al pobre Max Estrella. Y ya pasaríamos a la escena 14, la penúltima, escena que nos sitúa en el cementerio, en el entierro de Max Estrella. Y aquí el peso, en vez de tenerlo los protagonistas o los personajes que han acompañado a Max, lo tienen los sepultureros, que son los que tienen la palabra. Este es el momento que nos recuerda a los sepultureros de Hamlet. Es curioso este momento porque los sepultureros, en vez de estar hablando del trabajo que están haciendo, que ya lo tienen automatizado, hablan de literatura, de sociología, de política y básicamente de la situación en España. ¿Y cómo acaba esta pieza? Bastante irónicamente, la verdad. En la escena 15 vemos, otra vez nos situamos en Picalagartos, esa taberna de mala muerte en la que no paraban de transitar personajes de todo tipo, borrachos, proletarios, prostitutas, obreros, de todo. En esta escena vemos
a Don Latino con mucho dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el 10º Capicúa, el 10º que compró Max, ha salido ganador. Y él ha cobrado todo el premio. Empezará una gran discusión. Latino, con su 10º premiado y el bolsillo lleno de dinero, no lo quiere compartir con nadie. Y mucha gente de la taberna que le insiste en que comparta, en que invite. A todo esto se le sumará la aparición de un personaje externo que traerá la noticia fatídica. Una mujer y su hija se han suicidado. Todo el mundo sabe y entiende que esta mujer y su hija son Claudinita y Madame Claudette, la hija y la mujer de Max Estrella. En este momento, el tabernero y otras personas le preguntarán a Don Latino qué podría haber hecho él, si quizá les pudiera haber ayudado con el dinero que ganó de la lotería, pero rápidamente Don Latino se quita de encima la culpabilidad y dice que él no podía hacer nada, ¿qué iba a hacer? Y así acaba esta historia. Max muerto, su hija y su mujer que se han suicidado, y Don Latino, que ha sido un personaje vil, arrogante y bastante deplorable, le ha robado el 10º y encima acaba rico. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis apoyarme en los vídeos que estoy haciendo, dadle like y suscribiros. Si queréis que YouTube os avise de los próximos vídeos que vaya haciendo sobre los libros que aparecen en la selectividad, dadle a la campanita también. Hasta aquí, me despido de vosotros. Un beso muy grande. ¡Ay! Dios mío, ya me he liado.